Bienvenidos a Quick Bio Bits, un espacio en el que exploramos enigmas y fascinantes crónicas de la historia, así como también las vidas de individuos memorables. Esta semana exploramos una misteriosa desaparición marítima, tan enigmática que hasta el día de hoy no está claro qué fue lo que realmente ocurrió. Hablamos del barco abandonado, el Mary Celeste. Originalmente bautizado como Amazon. El 18 de mayo de 1861, el buque mercante Amazon fue botado de Spencer's Island, en lo que hoy es Nueva Escocia. La embarcación medía alrededor de 30 metros de largo y 8 de ancho, construida de madera de abeto, pino, abedul y haya. Algunos informes decían que la nave se negaba a moverse, lo que podría considerarse un presagio para el futuro del barco. El primer viaje del Amazon fue un viaje interior. Durante la travesía el capitán enfermó de neumonía y falleció. Durante los siguientes años, el barco sufrió varios daños. En 1867, encalló en Calais, en la isla de Cape Breton. Esta vez, el barco quedó tan varado que sus inversores no pudieron costear su reparación ni siquiera su remolque desde las rocas. Un hombre llamado Alexander Macbean logró sacar los restos del Amazon de las rocas y reflotarlo. La propiedad del barco pasó entonces a manos de un tal John Howard Beatty, quien vendió la embarcación gravemente dañada al estadounidense Richard Haynez. Haynez reemplazó la quilla y toda la parte inferior del barco, añadió nuevos palos, aparejos y velas, y renombró al barco como Mary Celeste. Sin embargo, Haynez no pudo pagar sus deudas y el barco fue embargado por sus acreedores. Finalmente, el barco fue vendido a una compañía naviera de Nueva York y puesto bajo el mando del capitán Benjamin Spooner Briggs, un hombre cuya vida como capitán de barco parecía predestinada por su nombre. El capitán Benjamin Spooner Briggs era un hombre con 18 años de experiencia, con una reputación de ser responsable, respetable y profundamente religioso. Mientras se preparaba para su primer viaje al mando del Mary Celeste, Briggs escribió: "Nuestra embarcación está en hermosa forma y espero que tengamos un buen trayecto, pero nunca he estado en ella antes y no puedo decir cómo navegará. Parece que tenemos un buen primer oficial y mayordomo, y espero que tengamos un viaje agradable". El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó de Nueva York con rumbo a Génova, Italia. A bordo iban Briggs, su esposa Sarah, su hija de 2 años, Sofía, y una tripulación de 7 hombres. El barco iba cargado con 1.700 barriles de alcohol industrial destinados a una entrega rutinaria. En la tarde del 4 de diciembre, un buque mercante británico, el Dei Gratia, avistó el Mary Celeste a unas 400 millas al este de las Azores, un archipiélago en el Atlántico Medio, frente a la costa de Portugal. Cuando el Mary Celeste no respondió a los intentos de señalización, se enviaron 3 miembros del Dei Gratia a bordo. Los 3 hombres encontraron el barco completamente abandonado. No había rastro de lucha, y los pocos daños que mostraba la embarcación no eran suficientes para que una tripulación veterana abandonara el barco. La carga del barco estaba prácticamente intacta, con solo 9 de los barriles de alcohol encontrados vacíos. Y aún quedaba un suministro de alimentos y agua para 6 meses a bordo. La única balsa salvavidas del barco no pudo ser encontrada, junto con su cronómetro, sextante, libro de navegación y registro. Nunca se encontró rastro de la balsa salvavidas ni de nadie a bordo. El último registro del barco se hizo a las 8 de la mañana del lunes 25 de noviembre, 10 días antes de que fuera descubierto por el Dei Gratia. Sin una explicación clara sobre lo que llevó a la tripulación a abandonar el Mary Celeste, el Dei Gratia llevó el barco a Gibraltar, a unas 800 millas al este de donde fue encontrado. Un juez llevó a cabo una audiencia de salvamento, y a pesar de la desaparición y de su historial aparentemente maldito, el barco fue vendido a nuevos propietarios. Dicho esto, es hora de sumergirnos en las teorías sobre lo que le sucedió a sus pasajeros desaparecidos. Una primera teoría es la de los piratas. Se cree generalmente que el capitán Briggs abandonó el barco intencionalmente, aunque el porqué sigue sin estar claro. Briggs no solo era el capitán, sino también un inversor en el barco. Dado que no se encontró ningún daño catastrófico en el barco, la idea de que los piratas obligaran a todos a abandonar el barco podría tener sentido. De hecho, cuando el Dei Gratia llegó a Gibraltar con el Mary Celeste, algunos sospechaban que la propia tripulación del Dei Gratia había cometido un acto de mala fe, ya que encontrar un barco abandonado en tan buen estado con una carga intacta era muy raro.
Existieron teorías de que la tripulación del Dei Gratia podría haber pirateado el barco y asesinado a todos a bordo. Sin embargo, después de 3 meses de investigación, el tribunal no encontró evidencia de que esto fuera lo que ocurrió. A pesar del fallo, la compañía que aseguraba el barco pagó a la tripulación del Dei Gratia solo 1/6 del monto de la póliza, lo que sugiere que los aseguradores no estaban convencidos de la ausencia de malas intenciones. Desde el principio, los informes de manchas de sangre a bordo de la embarcación alimentaron la especulación, con The Boston Post sugiriendo en un relato sensacionalista que piratas habían masacrado a la tripulación. La ausencia y el daño de varios objetos a bordo parecían reforzar esta narrativa, especialmente considerando los informes sobre actividad pirata en la zona donde se descubrió abandonado el Mary Celeste. Hay otra teoría que sugiere que los piratas podrían haber venido desde dentro del barco. Se ha postulado que la tripulación podría haber consumido demasiado alcohol y volverse mutinosa. 2 miembros de la tripulación en particular, los hermanos alemanes Boulkert y Boye Lorenzen, fueron vistos como sospechosos, ya que, a diferencia de los demás, no se encontraron sus pertenencias en el barco. Sin embargo, testimonios posteriores revelaron que esto se debía a que sus pertenencias se habían perdido en un naufragio anterior ese mismo año. En 1884, el renombrado autor Sir Arthur Conan Doyle contribuyó a la intriga con un cuento corto que retrataba a un exesclavo buscando venganza contra los ocupantes del barco. A pesar de la especulación, el Mary Celeste continuó su servicio hasta 1885, cuando su propietario en ese momento, el capitán Parker, intencionalmente varó el barco en un arrecife cerca de Haití en un intento de cometer fraude de seguros. Aunque la embarcación no se hundió, la posterior investigación reveló el plan de Parker, resultando en que el barco quedara en deterioro debido a los daños extensos del naufragio. La siguiente teoría es que todos abandonaron el barco debido a una errónea y angustiosa decisión del capitán. Esta teoría se adentra un poco en los entresijos del mantenimiento de barcos. Una de las primeras cosas que hizo la tripulación del Dei Gratia al abordar el Mary Celeste fue intentar medir el agua acumulada en la sentina. Esto implica usar una varilla de sondeo para determinar cuánta agua se había acumulado, pero algo andaba mal con el sondeo del Mary Celeste. El segundo oficial del Dei Gratia, John Wright, explicó: no había varilla de sondeo, solo un trozo de hierro con una línea atada a él. No encontré una varilla de sondeo adecuada, pero pude hacer el sondeo con el trozo de hierro. El hecho de que la varilla de sondeo o al menos su reemplazo improvisado no se encontrara en su lugar correcto ha llevado a los expertos a teorizar que la varilla fue dejada caer poco antes de abandonar el barco. Cuando John Wright midió el Mary Celeste abandonado, descubrió que el fondo del barco estaba lleno de aproximadamente 1,5 metros de agua. También había una cantidad considerable de agua entre las cubiertas. Aunque esto habría sido una cantidad relativamente grande en proporción al tamaño del barco, no indicaba un nivel de filtración que debería haber causado pánico en una tripulación experimentada. Además, si la presión barométrica era baja debido a un cambio repentino en el clima, por ejemplo, en presencia de un torbellino, podría haber afectado las bombas y hecho que la lectura de sondeo pareciera que había más agua en el barco de la que realmente había. El capitán pudo haber pensado que estaba errando por el lado de la precaución al evacuar a su esposa, hija y tripulación a la balsa salvavidas. La siguiente teoría es, por supuesto, un seísmo marino. Según el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos, el área alrededor de las Azores es una de las más activas sísmicamente del mundo, lo que lleva a especulaciones de que un seísmo marino pudo haber asustado a la tripulación y hecho que abandonaran el barco. Hay evidencia de que un seísmo marino de magnitud 8.5 ocurrió dentro de un mes después de que el Mary Celeste fue encontrado abandonado. Es posible que un force shock golpeara el barco y no fuera registrado. Un terremoto en el mar podría haber sacudido severamente el barco y quizás abierto alguna fisura. Los 9 barriles encontrados vacíos podrían haber llenado las sentinas con alcohol y vapores. Si hubo ruidos ominosos en la carga que podrían indicar una inminente explosión de gas, eso podría explicar la partida apresurada. Sin embargo, hay algunos problemas con esta teoría. Los 9 barriles vacíos no necesariamente indican que fueron destruidos. En su lugar, esos barriles estaban hechos de roble rojo, mientras que el resto de la carga era de roble blanco, lo que los hace más propensos a vaciarse por filtraciones naturales.
Si este fuera el caso, no habría vapores ni causa para una explosión. Además, el resto del barco no fue encontrado en un gran desorden. La mayoría de las pertenencias personales dejadas atrás parecían estar intactas y en su lugar. Algunas teorías humorísticas incluyen abducciones alienígenas o monstruos marinos gigantes. Después de la infame desaparición del Mary Celeste, John Dewey, el hijo del hombre que construyó el barco, dijo sobre la embarcación de su padre: esta embarcación parecía poseída por el diablo desde el principio. La belleza de este barco era su grandeza, pero el misterio que rodea su desaparición lo hará eterno. En un desarrollo más reciente, en 2001, el novelista y aventurero bestseller Clive Cussler afirmó haber descubierto el naufragio del Mary Celeste. Sin embargo, el análisis de la madera del supuesto naufragio reveló que la madera seguía viva años después de la supuesta desaparición del Mary Celeste en el arrecife, lo que lanzó dudas sobre la afirmación de Cussler. A pesar de su enigma perdurable, el Mary Celeste ha ganado notoriedad y homenaje desde su misteriosa desaparición. En la década de 1930, los escritores Lawrence Dugard Peach y Tim Ealy redactaron 2 obras de radio separadas que relataban su historia, ambas recibiendo aclamación del público. Posteriormente, Peach adaptó su obra a una producción teatral, inmortalizando aún más la historia de la embarcación. Numerosas novelas han ofrecido explicaciones especulativas sobre los eventos que rodean el destino del Mary Celeste. En 1938, el cortometraje The Ship That Died dramatizó teorías comunes, incluyendo explosiones por vapores de alcohol, motines y fenómenos sobrenaturales. La serie británica Doctor Who exploró el misterio del Mary Celeste en un episodio titulado The Chase, mientras que el canal Smithsonian emitió un documental en noviembre de 2007, donde se exploraron varios elementos del caso sin ofrecer una solución definitiva. La especulación en el documental sugería que los miembros de la tripulación podrían haber estado intentando reparar una bomba desensamblada en la cubierta, lo que llevó a la confusión sobre los niveles de agua del barco en medio de mares agitados. Junto con un cronómetro defectuoso, el capitán Briggs pudo haber creído erróneamente que la embarcación estaba más cerca de Santa María, lo que provocó un abandono prematuro. En 2020, una película de horror sobrenatural titulada La maldición del Mary Celeste se adentró en la leyenda del barco, atribuyendo su destino a rifts sobrenaturales provenientes de placas tectónicas. Un tributo al barco fantasma y su tripulación perdida se encuentra en Spencer's Island, en Nueva Escocia, donde un monumento marca el sitio de la construcción de la embarcación. Además, un cine al aire libre con forma del casco del Mary Celeste se erige como una conmemoración de su legado. Gestos conmemorativos adicionales incluyen sellos postales emitidos por Gibraltar y las Maldivas, asegurando que la memoria del Mary Celeste y las almas a bordo perduren. Lo que realmente sucedió al capitán Briggs, su familia y la tripulación es una leyenda duradera de misterios marítimos entrelazados con hechos y ficción. Algunos se preguntan por qué un capitán experimentado abandonaría un barco que estaba perfectamente sano. Otros concluyen que un acto malintencionado por parte de piratas, un pulpo gigante o venganza podría ser la única explicación. Mientras podemos estar algo seguros de que el Mary Celeste no estaba poseído por Satanás, lo que realmente sucedió a los 10 pasajeros que zarpaban a bordo en noviembre de 1872 sigue sin resolverse. A pesar de explorar diversas explicaciones lógicas y sobrenaturales, el destino de la tripulación del Mary Celeste sigue sin resolverse, convirtiéndolo en uno de los misterios perdurables de la historia marítima. Las incontables representaciones y reinterpretaciones aseguran que el misterioso legado del Mary Celeste nunca será olvidado. Y así, una vez más, llegamos al final de esta entrega. Gracias por su compañía. Esperamos que hayan disfrutado esta entrega. Si así lo hicieron, por favor no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a compartir más historias fascinantes con ustedes. Nos despedimos con la esperanza de que continúen explorando y aprendiendo junto a Quick Bio Bits. La curiosidad es una poderosa herramienta que todos llevamos dentro, y juntos podemos descubrir más sobre el increíble mundo que nos rodea. Cuídense mucho y hasta pronto.